Hay personas que pierden todo en un segundo, no por falta de inteligencia, no por falta de talento, sino porque actuaron demasiado pronto, reaccionaron cuando debían esperar, hablaron cuando debían callar, mostraron su fuerza exactamente cuando eso los destruyó. Yo, Maquiavelo, observé durante décadas cómo hombres brillantes caían frente a hombres ordinarios. La diferencia nunca fue el poder, fue el tiempo. Quien controla el tiempo, controla el resultado, pero eso es algo que nadie te enseña, porque la paciencia fría no parece poder, parece debilidad, parece miedo, y ahí está exactamente la trampa. Los impulsivos siempre creen que el que espera está perdiendo. No entienden que algunos hombres esperan porque ya saben cómo termina esto. ¿Cuántas veces actuaste demasiado rápido y lo pagaste caro? Escríbeme desde qué país estás viendo esto, si alguna vez perdiste algo por no haber esperado el momento correcto. Piensa en alguien que conoces, alguien que no puede recibir una crítica sin responder inmediatamente, que no puede ver a alguien avanzar sin sentir que debe hacer algo ahora. Ese hombre parece apasionado, parece determinado, pero en realidad ese hombre es predecible y lo predecible se puede manipular. Cuando alguien reacciona siempre con la misma intensidad ante los mismos estímulos, deja de ser una persona y se convierte en un mecanismo. Un mecanismo que cualquier observador inteligente puede activar a voluntad. Empújalo aquí, reacciona, provócalo allá, explota. Muéstrale esto, se desestabiliza. No necesitas ser más fuerte que alguien así, solo necesitas ser más frío. La impulsividad no es energía, es una fuga, es el sonido que hace una persona cuando no tiene control real sobre sí misma. Cada reacción no calculada es una confesión. Le dice al mundo exactamente qué lo mueve, qué lo hiere, qué lo amenaza. Y hay personas que escuchan esas confesiones con mucha atención, no dicen nada, solo observan, toman nota, esperan. Tú has visto a ese tipo de persona. Quizás no supiste identificarla en el momento, pero si piensas ahora en alguien que siempre parecía calmado mientras otros ardían, que nunca mostraba urgencia cuando la situación lo exigía, que sonreía cuando debería estar nervioso, ese era el hombre más peligroso en la sala, no porque tuviera más recursos, sino porque había aprendido algo que la mayoría nunca aprende, que la primera emoción que sientes casi nunca es la que debes mostrar. Hay una distancia entre lo que sientes y lo que decides hacer con eso. Esa distancia se llama poder. Los impulsivos no tienen esa distancia. Lo sienten y lo hacen, lo piensan y lo dicen, lo desean y lo persiguen, inmediatamente, visiblemente, sin filtro, y esa transparencia los hace vulnerables de una forma que ellos mismos no pueden ver. Porque cuando alguien sabe exactamente cómo provocarte, ya no necesita enfrentarte directamente, solo necesita crear las condiciones. Tú haces el resto. Tú eres quien destruye tus propias posibilidades. Piensa en cuántas decisiones tomaste en un estado de tensión aguda. ¿En cuántas conversaciones dijiste algo que no debías porque la emoción llegó antes que el pensamiento? ¿En cuántas situaciones mostraste exactamente lo que no querías mostrar porque no podías contenerte? Ahora piensa en lo que eso le reveló a los demás sobre ti. Eso es lo que el hombre frío vio, guardó y eventualmente usó. La impulsividad no es un defecto de carácter menor. En un mundo donde el poder se negocia en silencio, es una desventaja estructural. Es como jugar al ajedrez mostrando tus piezas antes de mover. El hombre que reacciona ya perdió. No en el futuro, en el momento exacto en que reaccionó. Hay una confusión que destruye a mucha gente antes de que siquiera comiencen a entender el poder. Creen que ser paciente significa ser pasivo, que esperar es lo mismo que rendirse,
que si no están moviéndose visiblemente, ruidosamente, no están avanzando, están equivocados. La paciencia fría no es la actitud de alguien que no tiene opciones, es la estrategia de alguien que ya eligió su momento y todavía no ha llegado. Existe una diferencia enorme entre el que espera porque no sabe qué hacer y el que espera porque sabe exactamente qué está esperando. El primero es víctima del tiempo, el segundo lo usa como arma. Piensa en un depredador, no en el sentido dramático, en el sentido literal. Un animal que caza no persigue a su presa desde el primer momento que la ve. Observa, calcula, mide la distancia, la velocidad, el momento de vulnerabilidad. Y cuando actúa, actúa una sola vez, con precisión quirúrgica. Los humanos que entienden el poder funcionan igual. No gastan energía en movimientos innecesarios. No reaccionan ante cada provocación. No muestran sus intenciones antes de que sea demasiado tarde para que alguien las detenga. Acumulan, observan, esperan la apertura exacta. Y cuando llega ese momento, ya no necesitan fuerza bruta, ya tienen toda la información, todo el contexto, toda la ventaja acumulada durante el tiempo que el otro desperdició reaccionando. Eso es lo que hace que la paciencia sea aterradora para quien la enfrenta. No es la calma lo que incomoda, es la sensación de que esa persona ya sabe algo que tú no sabes todavía. ¿Has sentido eso alguna vez? Alguien que no se altera, que no responde con urgencia, que te mira como si el resultado ya estuviera decidido. Y tú, en algún lugar profundo, sientes que esa persona tiene razón, porque hay personas que no pelean batallas. Construyen situaciones donde la batalla ya está ganada antes de comenzar. Eso no se aprende en un día. Se construye con cada momento en que elegiste no reaccionar cuando todos esperaban que lo hicieras, con cada vez que guardaste información en lugar de usarla inmediatamente, con cada conversación donde escuchaste más de lo que hablaste. La paciencia activa deja marcas, en ti y en los que te observan. Cuando alguien te ve no reaccionar ante algo que claramente te afecta, ocurre algo psicológico muy específico en esa persona. Se desestabiliza porque esperaba una respuesta y no llegó, porque tenía un plan que dependía de tu reacción y ese plan falló. Y ahora tú tienes algo valioso, la iniciativa, sin haber hecho nada visible. Eso es poder silencioso. No se anuncia. No se demuestra con palabras, se siente. El impulsivo consume su energía en el presente. El hombre frío la invierte en el futuro. Y cuando ese futuro llega, la diferencia entre los dos es devastadora. No porque uno sea más inteligente, sino porque uno construyó mientras el otro gastaba. La paciencia no es una virtud pasiva. Es una forma de violencia lenta y calculada contra todo lo que pretende desestabilizarte. Hay algo que nadie te dice sobre los conflictos. No los pierdes cuando el otro es más fuerte. Los pierdes cuando el otro sabe más sobre ti de lo que tú sabes sobre él. Y la forma más eficiente de entregarle esa información es perder el control. Cada vez que explotas, estás haciendo una declaración. No con palabras, con comportamiento. Le estás mostrando al mundo qué límites no puedes mantener, qué temas te quiebran, qué personas tienen poder real sobre tu estado interno. Es una confesión involuntaria, y hay quienes la escuchan con mucha atención. Piensa en alguien que conociste que sabía exactamente cómo provocarte, que usaba las palabras precisas en el momento preciso para sacarte del equilibrio. Ese alguien no era necesariamente más inteligente que tú, simplemente te había observado perder el control antes y tomó nota. Eso es lo que hace la pérdida de control. Te convierte en un mapa que otros pueden leer, usar y explotar cuando sea conveniente para ellos. El hombre que nunca se descontrola públicamente no es necesariamente el que menos siente.
Es el que entendió que mostrar lo que te afecta es regalarle a otro la llave de tu psicología. Y hay personas que coleccionan esas llaves, no para usarlas inmediatamente, para guardarlas, para el momento en que las necesiten, para cuando la negociación se complique, para cuando la relación se deteriore, para cuando deban presionarte hacia una decisión que tú nunca tomarías en frío. Entonces aparece esa llave y la puerta se abre sola. ¿Cuántas veces alguien usó contra ti algo que tú mismo le mostraste en un momento de rabia o desesperación? No fue traición, fue observación aplicada. Hay una razón por la que los negociadores más efectivos entrenan específicamente para no reaccionar emocionalmente ante provocaciones. No porque las provocaciones no los afecten, sino porque saben que la primera persona que muestra necesidad o desesperación en una negociación ya perdió la ventaja. Lo mismo aplica en cada dinámica humana de poder, en el trabajo, en las relaciones, en los conflictos sociales, en cualquier situación donde dos personas quieren cosas distintas. El que controla su expresión, controla la narrativa. El que controla la narrativa, controla el resultado. Perder el control no es solo un error emocional, es una transferencia de poder. En el momento exacto en que explotas, algo que era tuyo pasa a ser del otro. Tu ventaja estratégica, tu credibilidad, tu capacidad de ser percibido como alguien que no puede ser desestabilizado fácilmente. Todo eso desaparece en el instante en que reaccionas como el otro esperaba que reaccionaras. Y lo más perturbador no es el momento del estallido, es lo que viene después, cuando ya te calmaste y entiendes lo que mostraste, lo que revelaste, lo que alguien ahora sabe sobre ti que antes no sabía. Esa incomodidad tiene nombre, se llama vulnerabilidad expuesta y no desaparece sola. Queda registrada en la memoria de quienes estuvieron presentes. El control no es represión, es arquitectura. Estás construyendo una imagen de ti mismo que no puede ser fácilmente manipulada, porque nadie sabe con certeza exactamente qué te mueve por dentro. La incertidumbre que generas en los demás sobre tu estado interno es una forma de protección que no requiere ningún esfuerzo visible, solo requiere que no regales lo que no deberías regalar. La mayoría de las personas cree que el poder se ejerce hablando. Equivocado. El poder real se ejerce decidiendo cuándo no hablar. Hay una presión social constante para llenar el silencio, para responder inmediatamente, para justificarse, explicarse, defenderse, como si el silencio fuera una derrota, como si no responder significara no tener respuesta, pero los hombres que entienden la dinámica real del poder saben algo distinto. Saben que quien habla primero en una situación tensa generalmente entrega más de lo que recibe. Piensa en una conversación donde alguien te acusó de algo, injustamente o no. La reacción instintiva es defenderse, explicar, demostrar que el otro está equivocado, hablar rápido, hablar mucho, llenar el espacio con argumentos. Y mientras haces eso, el otro observa, aprende, mide cuánto te afectó, calibra exactamente qué tan profundo llegó. El silencio en ese momento no es debilidad, es una pared que el otro no sabe cómo escalar porque no encuentra dónde apoyarse. Cuando no reaccionas verbalmente ante una provocación, ocurre algo psicológico muy específico en quien provocó. Primero, incertidumbre. Después, incomodidad. Después, en muchos casos, la necesidad de llenar ese silencio ellos mismos. Y ahí es cuando la gente habla de más, revela de más, se expone, no porque seas más inteligente, sino porque tuviste la disciplina de no interrumpir el proceso. El silencio estratégico no es mutismo emocional, es una herramienta de observación. Mientras el otro habla, tú aprendes. Mientras el otro se justifica,
tú obtienes información. Mientras el otro llena el espacio, tú construyes contexto. Hay personas que en una sola conversación revelan sus miedos, sus prioridades, sus límites reales, sus alianzas y sus puntos de quiebre. No porque sean ingenuos necesariamente, sino porque nadie les enseñó que el silencio del otro no es un vacío que hay que llenar. Es una trampa que ellos mismos construyeron sin saberlo. Existe una diferencia entre el silencio del que no tiene nada que decir y el silencio del que elige no decirlo todavía. Esa diferencia se siente, se percibe en la postura, en la mirada, en la ausencia de nerviosismo. El hombre que guarda silencio desde la seguridad genera algo en los demás que es difícil de nombrar pero imposible de ignorar. Genera la sensación de que sabe más de lo que muestra. Y esa sensación, aunque no sea completamente cierta, funciona como poder real. Porque el poder no siempre es lo que tienes. Muchas veces es lo que los demás creen que tienes. El silencio construye esa percepción mejor que cualquier discurso. Cada palabra innecesaria que no dices es un dato que no entregas. Cada justificación que te tragas es una vulnerabilidad que no expones. Cada reacción verbal que controlas es una pequeña victoria sobre el instinto que, acumulada en el tiempo, cambia completamente cómo el mundo te percibe. No como alguien callado, como alguien que no necesita demostrar nada. Y las personas que no necesitan demostrar nada son las más difíciles de manipular, porque no tienen nada que defender en tiempo real, no tienen ego expuesto que alguien pueda atacar. No tienen necesidad visible que alguien pueda explotar. Son superficies lisas, sin puntos de apoyo para quien quiera desestabilizarlas. Eso se construye con silencio, con disciplina verbal, con la decisión repetida, día tras día, de hablar menos de lo que podrías y observar más de lo que otros esperan. El silencio no es ausencia de poder. Es poder concentrado, esperando el momento exacto para usarse. Hay una cosa que el impulsivo nunca entiende sobre el hombre frío. No es que el hombre frío no sienta urgencia, es que aprendió a no obedecerla. La urgencia es una emoción. Como todas las emociones, distorsiona la percepción. Hace que lo inmediato parezca más importante de lo que es. Que lo visible parezca más real que lo que está ocurriendo por debajo. Que actuar ahora parezca más inteligente que esperar un momento mejor. Y esa distorsión es exactamente lo que otros pueden usar contra ti. Piensa en cómo funciona la presión en una negociación. Cualquier negociación, laboral, personal, financiera. El que aplica presión temporal está haciendo una sola cosa, intentando que tomes una decisión antes de que tengas toda la información necesaria para tomarla bien. Decide ahora o pierdes la oportunidad. Si no respondes hoy, ya no está disponible. Necesito una respuesta antes de que termine el día. Esas frases no son información, son manipulación del tiempo. Son intentos de robarte el único recurso que te permitiría ver con claridad. El hombre que entiende esto no se apresura. Pregunta, espera, observa si la urgencia era real o construida. Y en la mayoría de los casos descubre algo revelador. La urgencia era una ilusión diseñada para beneficiar al otro. El tiempo, cuando lo controlas, cambia completamente la dinámica de cualquier situación. Una decisión tomada en calma produce resultados distintos a la misma decisión tomada bajo presión, no porque el contexto haya cambiado, sino porque tú cambiaste. Porque tienes acceso a más información, a más perspectiva, a una versión más fría y más precisa de ti mismo. Hay conflictos que se resuelven solos si esperas lo suficiente. Problemas que desaparecen sin intervención. Personas que se revelan completamente si les das el tiempo necesario para hacerlo. El impulsivo interviene en todos esos procesos antes de que maduren.
corta el hilo antes de que la imagen esté completa. Y después no entiende por qué las cosas no salieron como esperaba. Quiero saber cuántos ya vivieron esto, cuántos tomaron una decisión con urgencia y después, con el tiempo, entendieron que si hubieran esperado 2 días, 2 semanas, 2 meses, todo habría sido diferente. Porque el tiempo no solo cambia las circunstancias externas, cambia lo que ves dentro de ellas. El hombre que puede esperar mientras otros se desesperan tiene una ventaja estructural que no requiere recursos, conexiones ni inteligencia excepcional. Solo requiere tolerancia a la incomodidad del tiempo sin resolución. Y eso es más difícil de lo que parece, porque el cerebro humano interpreta la incertidumbre como amenaza. Quiere resolver, cerrar, decidir. Quiere terminar con la tensión, aunque eso signifique tomar una decisión prematura. Resistir eso no es natural, es entrenado. Es la capacidad de sentarse con una situación sin resolución y decirte a ti mismo, todavía no. No porque no puedas actuar, sino porque el momento correcto todavía no ha llegado. Esa capacidad, desarrollada con disciplina, convierte el tiempo en un aliado que trabaja para ti, mientras otros lo desperdician reaccionando. El que controla su relación con el tiempo, controla algo más profundo que cualquier recurso externo. Controla la calidad de sus propias decisiones. Y en el largo plazo, eso lo cambia todo. No se anuncia. Eso es lo primero que debes entender. El hombre que domina la paciencia fría no lleva señales visibles, no tiene una forma particular de hablar ni una actitud que grite control. De hecho, muchas veces parece ordinario en la superficie, y eso es exactamente parte de su ventaja. Hay ciertos patrones que, una vez que los ves, no puedes dejar de verlos. No responde inmediatamente a las provocaciones. No porque no las haya percibido, las percibió todas. Pero hay una pausa entre el estímulo y la respuesta que en otras personas no existe. Una fracción de segundo que en él se convierte en una decisión consciente. Hace preguntas cuando otros harían afirmaciones. En una situación de tensión, mientras el impulsivo declara, acusa o defiende, este hombre pregunta. No porque no tenga opinión, sino porque sabe que una pregunta bien hecha extrae más información útil que cualquier argumento. No llena los silencios. Cuando la conversación se detiene, cuando hay una pausa incómoda, no siente la necesidad de resolverla. Se sienta en ella, la deja existir y observa qué hace el otro con esa incomodidad. No muestra entusiasmo prematuro. Cuando algo le interesa, no lo dice de inmediato. Evalúa, considera, deja que el otro hable más, porque sabe que el entusiasmo visible es una forma de transferir poder al otro antes de que la negociación haya comenzado siquiera. Sus decisiones importantes nunca llegan en el mismo momento en que se le presenta la situación. Siempre hay una distancia temporal entre el momento en que recibe la información y el momento en que actúa con ella. No por indecisión, por disciplina. Ahora piensa en lo opuesto. El hombre impulsivo es completamente legible. Reacciona ante lo que le molesta en tiempo real. Celebra lo que le entusiasma con la misma inmediatez. Sus prioridades son visibles porque no puede evitar que lo sean. Sus miedos se revelan solos en la forma en que reacciona cuando alguien los roza. Ese hombre no es necesariamente débil. Puede ser extremadamente capaz, inteligente, incluso poderoso en ciertos contextos, pero es predecible, y lo predecible se puede anticipar. Lo que se anticipa se puede controlar. Hay algo perturbador en reconocer estos patrones en personas que conoces, porque una vez que los ves, entiendes retroactivamente dinámicas que antes no podías explicar. Conversaciones donde sentiste que perdiste algo sin saber exactamente qué. Situaciones donde alguien tomó ventaja de una forma que parecía casi invisible. No fue suerte del otro, fue observación aplicada con paciencia.
Y la pregunta que queda después de entender esto no es cómo identificar a ese tipo de persona en los demás. La pregunta real es ¿cuánto de ese patrón existe en ti mismo? ¿Cuántas veces eres tú el predecible? ¿Cuántas veces eres tú el que reacciona exactamente como el otro esperaba? ¿Cuántas veces entregas el control de una situación sin siquiera notar que lo estás haciendo? Esa incomodidad no es un insulto, es el comienzo de algo más útil, porque no puedes cambiar un patrón que no puedes ver en ti mismo, y no puedes verlo en ti mismo hasta que aprendes a reconocerlo primero en los demás. El hombre que ya aprendió a esperar no nació así. Fue construido por decisiones repetidas, por errores que entendió, por momentos en que actuó demasiado rápido y pagó el precio suficiente para no querer repetirlo. La paciencia fría no es un rasgo de personalidad. Es una cicatriz que aprendió a funcionar como escudo. Hay una habilidad que separa al estratega del simplemente disciplinado. No es solo saber esperar, es saber cuándo dejar de esperar, porque la paciencia mal aplicada también destruye. El hombre que espera eternamente por el momento perfecto nunca actúa, y el que nunca actúa pierde de una forma distinta al impulsivo, pero pierde igual. La diferencia está en aprender a leer el momento, no en teoría, en la práctica concreta de una situación real, con presión real, con información incompleta y con otras personas moviéndose al mismo tiempo. Ese es el verdadero campo de prueba de la paciencia fría. Piensa en alguien que esperó demasiado, que tenía la ventaja, tenía el momento, tenía todo lo necesario para actuar. Y dudó, y el espacio se cerró, y lo que era una oportunidad se convirtió en una ventana que nunca volvió a abrirse. Eso también es un error estratégico, tan costoso como actuar demasiado pronto. El momento exacto tiene señales, no son dramáticas ni obvias, son sutiles. Son el punto en que la información disponible es suficiente para actuar con ventaja, donde el otro está en su punto de mayor vulnerabilidad, donde el contexto trabaja a tu favor sin necesidad de forzarlo. Forzar el momento es impulsividad disfrazada de estrategia, es decirte a ti mismo que ya calculaste suficiente cuando en realidad lo que sientes es impaciencia acumulada queriendo disfrazarse de decisión. Esa distinción es más difícil de hacer de lo que parece, porque desde adentro, la impaciencia y la decisión calculada pueden sentirse igual. Ambas generan la misma urgencia interna, la misma sensación de que es hora de moverse. La diferencia está en el origen de esa señal. ¿Viene del análisis de la situación externa o viene de la incomodidad interna que ya no quiere seguir esperando? Una pregunta incómoda, pero necesaria. Los errores más costosos en cualquier dinámica de poder no vienen de la ignorancia, vienen de confundir esas dos cosas en el momento más crítico. El estratega que entiende esto desarrolla un hábito específico. Antes de actuar, después de haber esperado, se hace una sola pregunta. ¿Estoy actuando porque el momento llegó o porque ya no soporto no actuar? Si la respuesta honesta es la segunda, espera un poco más, porque el momento correcto no genera alivio cuando llegas a él. Genera claridad, una sensación distinta a la urgencia, más fría, más precisa. Como cuando una imagen que estaba desenfocada de repente se vuelve nítida sin que hayas hecho nada para forzarlo. Eso no se puede describir completamente con palabras. Se reconoce cuando se experimenta. Y se experimenta solo después de haber aprendido a distinguirlo de su imitación. Hay hombres que actuaron en el momento exacto y cambiaron completamente el resultado de una situación que parecía perdida. No porque tuvieran más recursos que el otro, sino porque esperaron hasta que el equilibrio se inclinó lo suficiente, hasta que el otro cometió el error que inevitablemente iba a cometer si se le daba tiempo suficiente. Y entonces actuaron. Una vez,
con precisión, sin ruido innecesario. Eso es lo que distingue la paciencia estratégica de la simple resignación. Una es activa, calculada, dirigida hacia un punto específico en el futuro. La otra es pasividad con otro nombre. El hombre que domina esto no parece poderoso desde afuera, parece tranquilo, parece a veces casi desinteresado, hasta que actúa, y entonces todo lo que parecía calma se revela como lo que siempre fue: presión acumulada, liberada en el momento exacto. Nadie te entrega poder a otro conscientemente. Ocurre sin que lo notes, en pequeños momentos, en reacciones que parecen insignificantes, en palabras dichas con demasiada rapidez, en situaciones que exigían silencio, y cuando finalmente notas lo que entregaste, ya es tarde para recuperarlo. Hay una mecánica específica en cómo la impulsividad beneficia a quien te observa. No es abstracta, es concreta y funciona de la misma forma en casi todas las dinámicas humanas. Cuando pierdes el control frente a alguien, esa persona aprende tres cosas simultáneamente. Aprende qué te afecta lo suficiente como para sacarte del equilibrio. Aprende cuánto se necesita para llegar a ese punto. Y aprende que es posible llevarte ahí cuando lo necesite. Eso es un mapa de vulnerabilidades entregado de forma voluntaria. No hace falta que el otro sea un estratega consciente para usar esa información. El instinto humano la procesa de forma automática, la registra, la archiva, y en algún momento futuro, en una conversación, en una negociación, en un conflicto, aparece aplicada con una precisión que parece casi intuitiva, pero no es intuición, es memoria. Piensa en alguien que alguna vez te provocó de una forma que parecía demasiado específica para ser accidental, que tocó exactamente el punto correcto para desestabilizarte, que usó las palabras precisas que sabía que no podrías ignorar. Ese alguien no adivinó. Recordó algo que tú mismo le mostraste en un momento anterior, quizás hace semanas, quizás hace meses, quizás en una conversación que tú ya olvidaste, pero que él guardó con atención. Eso es lo que hace la impulsividad en el tiempo. No solo te daña en el momento en que ocurre, crea una deuda futura que no sabes cuándo van a cobrarte. Y hay algo aún más perturbador en esta dinámica. No siempre es un enemigo quien usa esa información. A veces es alguien cercano, alguien que genuinamente te aprecia, pero que en un momento de conflicto, instintivamente, usa lo que sabe sobre ti para ganar terreno. No porque sea malicioso necesariamente, sino porque así funciona el poder interpersonal cuando no existe conciencia de estas dinámicas. Todos usamos lo que sabemos sobre los demás. La diferencia está en si lo hacemos de forma consciente o instintiva, y en si nosotros mismos somos tan legibles que ese uso se vuelve inevitable. La impulsividad no solo crea vulnerabilidades puntuales, construye una reputación, la reputación de alguien que puede ser desestabilizado, que reacciona ante ciertos estímulos de forma predecible, que bajo presión suficiente pierde la claridad necesaria para tomar buenas decisiones. Esa reputación viaja. Se instala en la percepción de todos los que han tenido suficiente contacto contigo para verla en acción, y cambia cómo te tratan. No siempre de forma consciente, pero la cambia. El hombre que nunca explota públicamente, que nunca muestra desesperación, que nunca revela sus puntos de quiebre, construye la reputación opuesta, la de alguien que no tiene superficie fácil de atacar, no porque sea invulnerable, sino porque nadie sabe exactamente dónde están sus vulnerabilidades. Y atacar a alguien sin saber dónde golpear es un riesgo que muchos prefieren no tomar. Esa incertidumbre que generas en los demás es una forma de protección más efectiva que cualquier demostración de fuerza. La fuerza demostrada informa al otro sobre tus límites reales.
La incertidumbre mantenida los deja sin mapa, y sin mapa la mayoría prefiere no avanzar. El cambio real no se anuncia, no llega con una decisión dramática ni con un momento de revelación cinematográfica. Llega en silencio, en la acumulación de pequeñas elecciones que nadie más nota pero que tú sientes con una claridad extraña. El día que decides no responder cuando antes siempre respondías. El momento en que sientes la urgencia de reaccionar y la dejas pasar sin obedecerla. La conversación en que guardas información que antes habrías entregado sin pensarlo. Nadie aplaude esos momentos, nadie los ve, pero son los que construyen algo que ningún esfuerzo visible puede construir. Una nueva forma de moverte en el mundo. Hay una transformación específica que ocurre en el hombre que entrena la paciencia fría durante suficiente tiempo. No es solo que mejora sus decisiones, es que cambia la forma en que los demás se relacionan con él, sin que nadie haya hablado de eso explícitamente. Las personas empiezan a medirse más antes de provocarlo. Piensan 2 veces antes de presionarlo. Sienten, sin poder explicarlo completamente, que ese hombre tiene una profundidad que no terminan de entender. Y esa percepción genera respeto, no el respeto que se pide. El respeto que se produce solo cuando alguien reconoce en otro una forma de control que ellos mismos no tienen. Pero hay algo que nadie menciona sobre este proceso, y es que duele. Entrenarse para no reaccionar cuando todo en ti quiere reaccionar no es una experiencia cómoda. Hay momentos en que la paciencia se siente como una forma de traicionarte a ti mismo, como si estar callado cuando quieres hablar fuera una capitulación. Como si no actuar cuando quieres actuar fuera cobardía. Ese malestar es real, no desaparece completamente, pero cambia de naturaleza con el tiempo. Deja de sentirse como represión y empieza a sentirse como elección. Y esa diferencia lo cambia todo. La represión es pasiva, es aguantar algo que no puedes evitar. La elección es activa. Es decidir conscientemente que este momento no merece tu energía, que esta persona no merece tu reacción, que esta situación se resuelve mejor con tiempo que con intervención inmediata. Esa distinción interna entre reprimir y elegir es la línea que separa al hombre que sufre su paciencia del hombre que la usa como herramienta. Uno está esperando que termine la incomodidad. El otro está construyendo con ella, y los resultados, en el tiempo, son radicalmente distintos. El primero eventualmente explota, acumula tensión sin dirección, hasta que algún detonador menor provoca una reacción desproporcionada que destruye lo que había construido con su silencio anterior. El segundo libera esa tensión de forma estratégica, en momentos elegidos, con propósito, sin perder el control del proceso. Hay algo más que ocurre en esta transformación que es difícil de articular, pero imposible de ignorar cuando lo experimentas. Empiezas a ver las situaciones desde más lejos, como si hubieras subido un nivel de perspectiva. Lo que antes parecía urgente empieza a verse pequeño. Lo que antes te desestabilizaba empieza a parecer predecible. Lo que antes sentías como una amenaza empieza a leerse como información. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste la distancia desde la que lo observas. Y desde esa distancia, las jugadas de los demás se vuelven más visibles, sus motivaciones más legibles, sus errores más anticipables. No te convierte en invencible, pero te da algo más valioso que la invulnerabilidad. Te da claridad en el momento en que más la necesitas. Llegaste hasta aquí. Eso ya dice algo sobre ti. No todo el mundo tolera este tipo de conversación. La mayoría prefiere contenido que les diga que están bien como están, que sus reacciones son justificadas, que el problema siempre está fuera. Este video no fue eso. Este video fue un espejo. Y los espejos incomodan cuando muestran algo que no esperabas ver,
Pero hay algo que ocurre cuando un hombre decide, de forma genuina y sostenida, trabajar su impulsividad. Cuando deja de tratarla como un rasgo de personalidad inevitable y empieza a verla como un patrón que puede ser reescrito con decisiones repetidas en el tiempo. El primer cambio no es externo, es interno. Deja de vivir en reacción constante. Y eso, aunque suena simple, transforma la experiencia diaria de una forma que es difícil de describir hasta que la sientes. Hay una energía enorme que se consume en reaccionar, en defender, en justificar, en procesar las consecuencias de decisiones tomadas desde la emoción sin filtro. Cuando esa energía deja de gastarse en eso, queda disponible para otra cosa, para construir, para observar, para moverse con intención en lugar de con urgencia. El segundo cambio es en las relaciones. Las personas que te rodeaban, porque tu impulsividad les resultaba útil, porque podían activarte cuando necesitaban algo de ti, empiezan a alejarse gradualmente, no siempre de forma dramática. A veces simplemente dejan de buscar el contacto con la misma frecuencia, y en su lugar, con el tiempo, aparece otro tipo de persona, gente que valora la estabilidad, que respeta la profundidad, que prefiere la claridad a la intensidad emocional constante. No es un cambio que puedas forzar. Es un efecto secundario natural de convertirte en alguien distinto. El tercer cambio es el más difícil de anticipar. Empiezas a tomar decisiones que no entiendes completamente en el momento en que las tomas. Decisiones que van en contra de lo que sientes de forma inmediata, pero que algo más profundo en ti reconoce como correctas. Y con el tiempo, esas decisiones producen resultados que las decisiones impulsivas nunca habrían producido. No porque seas más inteligente, sino porque estás operando desde una versión más completa de ti mismo, una versión que tiene acceso a más información, más perspectiva, más tiempo. Maquiavelo no escribió sobre la paciencia como una virtud moral, la escribió como una ventaja táctica, como una forma de poder que no requiere recursos externos porque se construye completamente desde adentro. Y eso es lo que la hace accesible para cualquier hombre que decida trabajarla. No necesitas dinero, no necesitas conexiones, no necesitas circunstancias favorables. Necesitas la disposición de sentarte con la incomodidad de no reaccionar el tiempo suficiente para que el momento correcto aparezca. Eso es todo. Y eso, al mismo tiempo, es todo. Porque la mayoría nunca lo hace. La mayoría elige el alivio inmediato de la reacción sobre la ventaja acumulada de la espera. Y esa elección, repetida en el tiempo, produce una vida entera de resultados que reflejan esa preferencia. Tú decides en qué lado de esa línea quieres estar. No mañana. No cuando las circunstancias sean mejores. En el próximo momento en que sientas la urgencia de reaccionar y tengas la oportunidad de elegir algo distinto. Ahí empieza todo. Dime desde qué país estás viendo esto y escribe en los comentarios cuánto tiempo llevas intentando controlar tu impulsividad. Quiero saber cuántos ya están en este camino.